Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Profelogía? En nuestra clase de hoy estaremos resolviendo la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los acontecimientos históricos más importantes de la Primera Guerra Mundial? Y para ello contaremos con dos invitados muy especiales, Lisette Maldonado y Cristian Orozco, licenciados en Ciencias Sociales. Bienvenidos. La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica que se generó fundamentalmente en Europa entre los años 1914 y 1918, en el que más de 9 millones de combatientes y cerca de 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra muy elevada comparada con guerras anteriores. Podemos decir que estas cifras son elevadas principalmente por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. De esta manera, en la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias, tanto industriales como militares de la época, y es importante mencionar los siguientes antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorporaba al grupo de las grandes naciones. Su gran ejército había sufrido una humillante derrota en la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I. Ya se había proclamado el emperador de todos los alemanes. Y desde ese punto de vista nos surgió la siguiente pregunta. ¿Qué bandos se enfrentaron? Históricamente se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar, y por el otro bando tenemos la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austro-Hungría, o también denominado el Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza en principio era una coalición formada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países llegaron a un acuerdo de apoyarse mutuamente en caso de ser atacados por Francia o Rusia. Las dos alianzas sufrieron incorporaciones posteriormente. Consecuentemente, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambió al bando de los ganadores, que en este caso era la Triple Entente. También se les une el Imperio de Japón y de Estados Unidos. ¿Y entonces cuál fue el detonante? A nivel general podemos decir que el principal detonante fue el colonialismo y el imperialismo que se venía desarrollando desde hacía décadas por parte de las potencias involucradas. Pero la chispa que desencadenó el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio y dicho asesinato desató una crisis diplomática. Austro-Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Paralelamente, Austro-Hungría declara la guerra a Serbia y Rusia por su parte sale en defensa de Serbia. Luego Alemania mueve sus fichas y declara la guerra a Rusia y a Francia. Inglaterra también le declara la guerra a Alemania y así sucesivamente. Hoy en día resultaría inimaginable la alegría que produjo el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron estratégicamente en una guerra rápida, la cual derrotaban a Francia entrando por París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su artillería y máquinas a Rusia, pero no contaban con que los franceses se resistieran. El avance armamentístico impuso una guerra demasiado costosa y larga que rápidamente se agravó y se convirtió en una auténtica oleada de muerte. En este caso, las líneas de trincheras apenas variaron, puesto que en esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, carros de combate, aviones de combate, submarinos, dirigibles y gases venenosos altamente tóxicos como el gas mostaza. De otro lado, se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en el Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico. Y aunque los esfuerzos se concentraron fundamentalmente desde dos frentes, el frente occidental y el frente oriental, la guerra de trincheras, o también la denominada guerra de posiciones, que se llevó a cabo desde 1914 y 1917, en el cual los ejércitos combatientes se refugiaban en zanjas cavadas en el suelo
existió a partir de la revolución que supuso el uso de las armas de fuego. Este tipo de guerras llegó a su punto máximo de agresión y mortalidad en el frente occidental. Por otra parte, en el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo jefe de Estado Mayor con el general Erich Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando de esta manera al Kaiser Guillermo II y al propio parlamento alemán. Así, los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boots. Estos submarinos atacaban una y otra vez aquellos barcos que abastecían la isla. Y como dato interesante, mencionamos que en el año de 1915 los alemanes hundieron el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo de los británicos, en el que fallecieron 128 estadounidenses, lo que provocó que los norteamericanos le declararan la guerra a las potencias centrales, desestabilizando aún más la balanza. También en 1917, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual dio de baja al zar Nicolás II. Así los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes por su parte sacaron provecho de esta victoria para enviar a casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Esta era una baja definitiva, pero a causa de que sus tropas enfrentaron una mala alimentación y cansancio, no pudieron resistir la controversia de Ferdinand Foch y fallan frente al objetivo final, que era París, quedando a 120 kilómetros de la capital. De esta manera, el general Foch comanda a sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la batalla de Reims o batalla de Marne en Francia, que se dio a cabo entre el 15 de julio y el 6 de agosto de 1918. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada era evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Hindenburg y Ludendorff son partidarios de la capitulación inmediata, pues creyeron que el frente se derrumbaría en cualquier instante. En ese momento, tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Entre tanto, Alemania y las potencias centrales estratégicamente habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Woodrow Wilson proclamó que Estados Unidos solo negociaría con un gobierno alemán partidario de la democracia. Consecuentemente, tras la evolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. De esta manera se dio fin al gobierno de los Kaisers alemanes. Y finalmente, tras el Tratado de Versalles firmado el 28 de junio de 1919, Alemania sufrió humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. En todo caso, los franceses fueron los más neutrales en cuanto a represalias contra los alemanes. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Adolf Hitler y por tanto el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Píldora del saber. ¿Existen algunos datos que poco se conocen de la Primera Guerra Mundial? Claro que sí, es por ello que en Profelogía vamos a mencionar dos datos interesantes sobre la Gran Guerra que quizá no conocías. Primero, muchas bajas no fueron por las balas. A pesar de que murieron aproximadamente 9 millones de personas, no todas fueron a causa de este suceso. Los fallecimientos a causa de pulmonías, gripes y neumonías se contaron por millares. Hay que tener en cuenta que muchos de estos militares fallecieron por infecciones relacionadas con los piojos, con las ratas y de igual forma con la humedad. Y segundo, ¿sabía usted que Hitler participó de la Primera Guerra Mundial? En medio de las insalubres trincheras de la Gran Guerra, Adolf Hitler encontró una forma de vida para luchar por el Imperio alemán. Tras años de pobreza, soledad e incertidumbre, el joven Hitler ya tenía algo por lo que creer y en lo que luchar. Cuando la Gran Guerra dio comienzo, millones de jóvenes, entre ellos Hitler, decidieron presentarse como voluntarios al ejército y se alistó en la primera compañía del 16º Regimiento de Infantería de Baviera. Una vez más hemos llegado al final de nuestra clase en Profelogía. Agradecimiento especial a los profesores Lizeth Maldonado y Cristian Orozco, quienes nos acompañaron en la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, no olviden dejarla aquí en los comentarios. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @Profelogía y se suscriban a nuestro canal. Hasta la próxima.